Hoy les vamos a hablar de Sofía Federica de Prusia, una mujer cuya ambición y personalidad la llevaron a convertirse en todo un símbolo, con un carácter y una personalidad que la llevaron a gobernar en solitario durante más de 3 décadas el gran imperio de los zares rusos. Una mujer que no dudó en derrocar a su propio marido para usurpar el trono de un país que ni siquiera era el suyo. Sofía Federica Augusta nació el 2 de mayo del año 1729 en una villa prusiana, actual Polonia. Fue la hija de un príncipe, un general prusiano, que ejercía de gobernador de la ciudad de Stettin en nombre del rey de Prusia. Su nombre fue Christian Augusto y su madre fue la princesa Juana Isabel de Holstein. La familia no era muy acaudalada, sin embargo, Sofía fue educada por tutores franceses, como correspondía a una niña de noble cuna. Su institutriz francesa ejerció una gran influencia en ella, y Sofía se refería a ella como el tipo de institutriz que toda niña debería tener. Fue una niña alegre y llena de energía, disfrutaba de jugar con los niños del pueblo y le gustaba mandar. Su infancia fue relativamente tranquila. Posteriormente, de adulta, ella declararía que no había nada de interesante en ella. Su madre, Juana, que no estaba satisfecha con su vida y lamentaba haberse casado con un hombre que estaba por debajo de su estatus, comenzaría a visitar a sus parientes de la nobleza. Y cuando Sofía tuvo edad suficiente, se la llevaba con ella. Juana tenía un objetivo: conseguir un matrimonio de la realeza para su hija. En el año 1739, Sofía, con 10 años, conoció a Carlos Pedro Ulrich, duque de Holstein, de 11 años de edad, heredero al trono de Suecia y el único nieto vivo del emperador Pedro I de Rusia. Inmediatamente, su madre lo consideró un excelente partido para Sofía y se alegró de ver que su hija reaccionaba positivamente ante él. Luego, en sus memorias, ella escribiría que Pedro era agradable y educado. En realidad, Pedro estaba poco desarrollado física y emocionalmente. Según los historiadores, Sofía había mantenido una efímera relación con su primo Jorge, que incluso llegó a pedir su mano, pero sus padres aspiraban a alguien con más alcurnia para su hija. La madre de Sofía tenía vínculos familiares con la dinastía de los zares de Rusia, los Romanov, y para enriquecer aún más esta relación, Juana mandó a pintar un retrato de Sofía y lo enviaría como regalo a la emperatriz de Rusia, Isabel. En enero del año 1742, el duque de Ulrich, Carlos Pedro, fue nombrado heredero de su tía Isabel, la emperatriz rusa, y en 1744, el día de Año Nuevo, les llegó a Sofía y a su madre Juana una invitación para visitar Rusia, seguida de una carta del rey Federico II de Prusia que expresaba sus deseos de que Sofía se convirtiera en la esposa de Carlos Pedro, el duque de Ulrich. El 10 de enero de 1744, Sofía y sus padres viajaron a Berlín para reunirse con el rey Federico II, quien quería conocer a Sofía antes de que fuera a Rusia. Y todo parece indicar que Sofía fue del agrado de Federico. Finalmente, Sofía y su madre partieron hacia Rusia el 16 de enero del año 1744, llegando el 3 de febrero al Palacio de Invierno, donde se les dio una bienvenida imperial. Se reunieron con Carlos Pedro y la emperatriz Isabel el 9 de febrero. Pedro estaba realmente contento de ver a Sofía, pero la consideraba más una amiga que su futura esposa. Pero, a pesar de todo, Sofía estaba decidida a enfrentarse a todo para lograr su objetivo. En la corte rusa, Sofía no escatimó esfuerzos para congraciarse no solo con la emperatriz Isabel,
sino también con el pueblo ruso. Era una condición indispensable para poder casarse con un príncipe ruso que su prometida perteneciera a la Iglesia Ortodoxa rusa. Es por ello que Sofía rápidamente comenzó a recibir clases de idioma ruso y lecciones sobre la Iglesia Ortodoxa, y Sofía comenzó a amar su nuevo país, ingresando a la Iglesia Ortodoxa el 28 de junio de 1744. Y es a partir de aquí que su nombre cambia al que todos conocemos hoy. Catalina Alexeyevna en ese momento tenía 16 años. La boda de Catalina y Pedro tuvo lugar el 21 de agosto de 1745 en San Petersburgo, un evento que tuvo 10 días de celebraciones. Pero Pedro necesitó 8 años para consumar su matrimonio, y Catalina iniciaría su larga y ya conocida historia de amantes y favoritos. Del matrimonio nacieron 2 hijos, Pablo, quien luego fuera el emperador Pablo I de Rusia, y una niña, Ana, que murió muy pequeña. Catalina, consciente de que su futuro dependería de su buena voluntad, apoyó a su marido en casi todo durante los primeros años de su matrimonio y toleró su comportamiento inmaduro. Pero siempre tuvo claro que sería ella quien tomaría las riendas del poder cuando Pedro fuera coronado emperador. En diciembre del año 1761 muere la emperatriz Isabel y Pedro fue coronado emperador, el emperador Pedro III, convirtiéndose Catalina en emperatriz consorte de Rusia. Pero Pedro III no tardó en ganarse la antipatía de su pueblo con su política errada y sus acciones insensatas. Esto y el hecho de que comenzarían a correr rumores de que Pedro quería el divorcio para casarse con su amante de nombre Yelizaveta Vorontsova, lo que causaría el exilio de la emperatriz. Y esto firmó su sentencia de muerte. Se produciría una conspiración de la que Catalina formó parte, y el 28 de junio del año 1762, Catalina, apoyada por el ejército y por los cortesanos, tomó el poder. Pedro fue arrestado y obligado a firmar su abdicación, y poco después fue asesinado en la cárcel. Pedro III solo había estado 186 días en el poder, y Catalina se autoproclamó emperatriz. Fue coronada formalmente el 22 de septiembre del año 1762 en la Catedral de la Asunción de Moscú, con el nombre de Catalina II de Rusia. Lucía un vestido embrocado con el águila bicéfala, que se conserva hoy día en el Museo del Hermitage. Para su coronación se mandó a confeccionar una corona, compuesta por 75 perlas, una cruz de diamantes, un rubí, 4.936 diamantes de la India y medias esferas de oro y plata que representaban las 2 partes del Imperio ruso, la oriental y la occidental, diseñada por un joyero suizo, y que a partir de entonces esta sería la corona utilizada por los siguientes emperadores rusos. Catalina era admiradora de la monarquía francesa y de la moda francesa, pero consciente de su naturaleza extranjera, siempre se preocupó por agradar al pueblo ruso, y esto se reflejaría en su vestimenta. Hizo obligatorio el uso de la moda francesa en la corte, pero ella llevaba versiones sutilmente afrancesadas de prendas folclóricas rusas, como el castán y el tocado tradicional ruso, siempre dándole prioridad a las sedas rusas. A lo largo de su vida tuvo varios amantes. Algunos historiadores plantean que fueron 4 y otros alrededor de 15. Pero el más significativo fue Gregorio Potenkin, un noble militar y estadista ruso. Potenkin deslumbró a Catalina, pero no solo por sus dotes militares, sino porque sabía griego, había estudiado teología y culturas indígenas rusas y era un hábil consejero. Tan es así
que Catalina le daría el título de príncipe y lo alojaría en un piso más abajo del suyo en el Palacio de Invierno. La relación duró hasta la muerte de Potemkin. Durante su reinado, la emperatriz realizó importantes cambios en los sistemas administrativos y jurídicos del imperio, y una de sus más importantes aportaciones fue en el sistema educativo. Creía que todos los niños rusos deberían recibir una educación europea. También introdujo algunas mejoras para los siervos, pero a la larga acabó reforzando el régimen de servidumbre. Y fue durante su reinado que se produjo la mayor rebelión campesina de la historia de Rusia, el levantamiento de Pugachov de 1773, que solo sería sofocado con el arresto y ejecución de Pugachov en enero de 1775. Catalina tuvo una política de ampliación de fronteras. Durante su gobierno, Rusia ganó territorios hacia el Báltico y también a expensas del Mar Negro, incorporando a su imperio la península de Crimea y fundando allí dos grandes ciudades, Odesa y Sebastopol, ciudades que se convirtieron en lugares de descanso de los zares rusos. También tenía ansias de conocimiento. Era una voraz lectora. Llegó a hablar 3 idiomas, alemán, francés y ruso, pero se interesaba especialmente por la literatura, la pintura y la filosofía. Incluso escribió sus propias obras literarias. Leía a Montesquieu y a Voltaire, y con este último mantuvo una extensa correspondencia, aunque nunca llegaron a conocerse personalmente. Pero lo que más se destacó durante su reinado fue el renacer de las artes en Rusia. Fue mecenas de artistas y gran coleccionista de obras de arte. Pinturas de los grandes pintores clásicos como Van Dyck, Rafael, Rembrandt, Rubens y Murillo. Pero además de las pinturas, tenía una colección de 38.000 libros, más de 10.000 esculturas y más de 10.000 dibujos y grabados. Fue en vida de Catalina cuando se compraron las mayores colecciones en la historia del actual Museo del Hermitage. Todas estas obras formaban la colección privada de Catalina. Llegó a tener la mayor colección privada de obras de arte de Europa, que se conservaban en el Palacio de Invierno, su residencia, la cual tuvo que ampliar y que hoy se conoce como el Museo del Hermitage, un nombre claramente francés y que en español se traduce como Museo del Ermitaño y que es considerado uno de los museos más importantes del mundo. Este museo celebra su fundación el 7 de diciembre como el Día de la Santa Catalina. Catalina la Grande ha sido clasificada como una déspota ilustrada por la forma en que llevó su gobierno. Es conocida una frase suya donde dice: pido consejo, consulto y cuando estoy convencida de la aprobación general, dicto mis mandatos y tengo el placer de observar lo que tú llamas obediencia ciega. Y ese es el fundamento del poder sin límites. Catalina la Grande murió a la edad de 67 años, el 17 de noviembre de 1796, y fue enterrada con una corona de oro en la cabeza y con un vestido de brocado plateado. Sus restos se encuentran en la Catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo.